Dicen que toda ciudad esconde un segundo mundo, uno enterrado, invisible, húmedo, donde la luz no llega y el aire huele a óxido, humedad y podredumbre. Un mundo de pasillos estrechos, túneles que se pierden en la oscuridad, drenajes enormes que corren bajo avenidas, puentes, colonias enteras. Un laberinto subterráneo, construido hace décadas, que muy pocos conocen por dentro. Un lugar donde la policía evita entrar, donde los trabajadores del drenaje no bajan solos, donde según reportes internos han encontrado cosas que jamás deberían existir bajo una ciudad. Pero hay personas que sí entran ahí, personas que buscan algo, o que huyen de algo, personas que hacen cosas que bajo la luz del sol serían impensables. Esta es la historia de Ángel, un joven explorador urbano que, según sus propias palabras, vio un ritual dentro de los túneles. Un ritual real, un ritual humano. Lo que verás a continuación ocurrió bajo nuestros pies. Los túneles pluviales de la ciudad fueron construidos entre los años 60 y 70. Son enormes. Algunos alcanzan los 4 metros de alto. Otros son conductos circulares donde apenas cabe una persona gateando. Los planos oficiales están incompletos. Muchos fueron modificados con los años, ampliados, sellados o desviados. En la Secretaría de Obras hay registros de zonas sin mantenimiento desde hace más de 20 años. Esa falta de supervisión los convierte en un terreno perfecto para todo tipo de actividades ilegales. Drogadicción, ocultamiento de objetos robados, rituales improvisados, reuniones de grupos antisociales y, en casos extremos, sectas urbanas. A veces, personal especializado reporta encontrar velas consumidas, símbolos pintados con aerosoles, manchas de cera negra, restos de animales, ropa quemada, fotografías rotas y cuerdas amarradas a las tuberías del techo. La policía lo justifica como vandalismo, pero quienes conocen los túneles saben que hay algo más, porque el tipo de cosas que se encuentran ahí abajo no se ven en cualquier parte. Y fue precisamente este rumor el que llevó a Ángel y a sus 2 amigos a bajar. Ángel tenía 21 años cuando ocurrió esto. Estudiaba diseño gráfico, trabajaba medio tiempo en un cibercafé y, como muchos jóvenes, tenía un pasatiempo que se había vuelto parte de su identidad: la exploración urbana. En sus ratos libres visitaba fábricas abandonadas, casas tapiadas, hospitales cerrados, vías del tren, azoteas de edificios viejos y túneles. Grababa todo con una cámara vieja. Para él no era morboso, era aventura. Pero una noche, en un chat de exploradores locales, alguien publicó algo que cambió las cosas. Si quieren adrenalina real, vayan al drenaje del Puente de las Torres. Encontramos velas, símbolos y algo que parecía sangre seca. No seguimos avanzando. Ese comentario encendió la curiosidad de Ángel. Había escuchado de lugares así, pero nunca uno tan cerca de zonas habitadas. Se lo contó a 2 amigos, Luis y Tomás. Los 3 eran inseparables. Luis era calmado, pero con un instinto de supervivencia que siempre los había salvado. Tomás era el temerario, el que se metía a los lugares sin pensar. Ángel, el narrador, era un punto intermedio, curioso, pero no imprudente. Los 3 habían entrado ya a túneles de ferrocarril, estaciones abandonadas, pasillos de mantenimiento en hospitales, pozos de ventilación industriales, pero nunca a un drenaje con evidencia de rituales. Durante días discutieron si ir o no. Tomás insistía. La gente exagera, seguro fueron unos vándalos borrachos. Luis dudaba. Los vándalos no acomodan velas en círculos. Ángel lo sentía en el estómago. Algo le decía que era mala idea. Pero la adrenalina ganó. Quedaron de ir un sábado por la noche. No imaginaban lo que verían ahí abajo. La entrada al túnel no era difícil de encontrar. Estaba debajo de un puente vehicular, rodeada de grafitis y basura.
Normalmente la reja metálica está cerrada con cadena y candado, pero esa noche estaba abierta. No había señales de que lo hubieran forzado, simplemente estaba abierta, como si alguien los estuviera esperando. El aire olía a mezcla de humedad y drenaje antiguo. Se escuchaba el eco lejano de goteos. La oscuridad comenzaba apenas 3 metros dentro. Ángel describe: no sé por qué, pero desde que bajamos las escaleras metálicas sentí que algo estaba mal, mucho antes de ver cualquier cosa. Al llegar al fondo, la primera sorpresa: el piso del túnel estaba seco, demasiado seco para un drenaje activo. La linterna de Tomás iluminó las paredes. Había marcas negras, pinturas viejas de cuadrillas de mantenimiento. Y luego, un par de metros más adelante, símbolos. No eran grafitis comunes, eran símbolos pintados con aerosol negro y rojo, círculos concéntricos, cruces invertidas, números repetidos, líneas con flechas hacia el interior del túnel como si señalaran un camino. Luis murmuró: esto no lo hizo un cholo, esto lo hizo alguien con intención. Avanzaron 30 metros, después 50. El sonido de la ciudad desaparecía. Solo quedaba el eco de sus pasos. A los 70 metros encontraron la primera evidencia clara: una vela roja completamente derretida, pegada al piso. Al lado, un charco oscuro, seco, cuarteado. Luis agachó la linterna, tomó un palillo. El olor era metálico. Todos se miraron. Sabían perfectamente qué era. No era pintura, no era vino, era sangre. No había animales a la vista, no había restos, solo un círculo de sangre seca y una vela consumida. Tomás trató de bromear. Seguro alguien vino a hacer brujería de esas baratas. Pero su voz tembló. Estaba nervioso. No podía ocultarlo. Siguieron avanzando. El túnel cambió. Se volvió más ancho, más frío, más silencioso. Había zonas donde la linterna parecía no llegar al fondo, como si la oscuridad fuera demasiado densa. Encontraron cuerdas colgando del techo, amarradas a las tuberías. 3 cuerdas, de diferentes longitudes, y un pedazo de malla metálica oxidada en el piso, como si hubiera sido arrancada de una rejilla. Ángel sintió un escalofrío. Nos estábamos metiendo donde no debíamos. Y aún así, avanzaron, porque en el fondo del túnel se veía una luz roja muy tenue, como una de docenas de velas encendidas. No imaginaban lo que iban a encontrar ahí. Ángel, Luis y Tomás siguieron avanzando por el túnel, esta vez en completo silencio, no porque quisieran, sino porque algo en el ambiente lo exigía. La luz roja seguía ahí, al fondo, parpadeando, moviéndose con la brisa mínima que recorría el drenaje. Era una luz cálida, suave, parecida a la que se obtiene de velas, pero demasiado firme para ser solo eso, como si hubiera muchas, muchísimas. Al acercarse, la temperatura cambió. El aire se volvió más denso, casi caliente, y entonces lo oyeron por primera vez. Un murmullo, lejano, constante, como muchas voces hablando al mismo tiempo, en un idioma que no se alcanzaba a entender. Luis apagó su linterna por instinto. Los otros 2 hicieron lo mismo. El túnel quedó iluminado únicamente por la luz roja, que se hacía más fuerte con cada paso. A unos 15 metros, el pasillo giraba ligeramente hacia la derecha. Antes de doblar, se detuvieron. La luz provenía de una cámara subterránea más grande, un espacio circular, construido hace décadas para desviar agua en temporada de lluvia. Una especie de cuarto enorme bajo la ciudad, con paredes de concreto manchado y tuberías oxidadas. Desde donde estaban, podían ver sombras moviéndose, varias, lentas. Y entonces lo escucharon. Una voz masculina, fuerte, profunda. No gritaba,
pero proyectaba. Pronunciaba palabras pausadas, con un tono casi ceremonial. No era un idioma común, no era español, no era latín, no era nada que Ángel reconociera. Tomás levantó la cámara, pero Luis le bajó la mano de inmediato. «¿Qué hacemos?», susurró Ángel. «Nos vamos», respondió Luis sin dudar, pero Tomás negó con la cabeza. «Solo veamos, solo un segundo. Nadie nos ha visto». Ese fue el error. Los tres avanzaron despacio, hasta asomarse apenas, y ahí lo vieron. La cámara subterránea era enorme, de unos 20 metros de diámetro. En el centro había un círculo perfecto de velas rojas, quizás 50 o más, iluminando todo con un tono sangriento. En el interior del círculo había 6 personas encapuchadas, con túnicas negras, arrodilladas en posición simétrica. Frente a ellos, el líder, un hombre alto, delgado, con una túnica distinta, roja, con bordes negros. Su rostro estaba cubierto con una máscara hecha de algo que parecía cuero viejo o tela endurecida. Tenía 2 agujeros para los ojos, pero no se veía nada detrás. La voz fuerte provenía de él. Hablaba mientras movía un objeto en las manos, algo envuelto en tela negra. Pero eso no era lo peor. A la derecha del círculo, amarrada a una tubería vieja, había una persona, sentada, inmovilizada, con una bolsa negra cubriendo la cabeza, las manos atadas a la espalda, las piernas amarradas. Respiraba. No había duda. Ángel sintió que las piernas se le aflojaban. Luis retrocedió un paso, temblando. Tomás dejó escapar un susurro casi inaudible. «No mames». El líder levantó el objeto que sostenía. Lo desarrolló. Era un cuchillo largo, pero no común. El metal estaba oxidado, lastado, casi antiguo. La hoja tenía ranuras, como marcas hechas a mano. Parecía una herramienta ritual, no un arma normal. Los encapuchados hundieron la cabeza, como si estuvieran esperando una señal. El líder habló, esta vez más fuerte. Las paredes del túnel vibraron con su voz. Y entonces, ocurrió algo que hizo que los 3 amigos se congelaran por completo. Uno de los encapuchados giró la cabeza y los miró, directamente, como si hubiera sabido desde el principio que estaban ahí. No dijo una palabra, no hizo un gesto brusco, solo los observó, en silencio, con una calma insoportable. Ángel sintió que todo se detuvo. Luis lo agarró del brazo. «Nos vieron, vámonos». Pero cuando se dieron la vuelta para correr, detrás de ellos, parados en el túnel, bloqueando la salida, había 2 personas más, también encapuchadas, también con túnicas negras, sin que hicieran ruido, sin linternas, sin nada. Solo estaban ahí, esperándolos. Ángel tragó saliva. El sonido de la ceremonia siguió atrás, cada vez más fuerte. Frente a ellos, los 2 encapuchados avanzaron un paso. No estaban armados, no corrían, no hablaban, solo avanzaban, como si supieran algo que ellos no sabían. Luis susurró: «No corran, retrocedan». Y así lo hicieron, poco a poco, volviéndose a la cámara subterránea, sin otra salida. En cuanto uno se acercó demasiado, Javier empujó a la encapuchada y corrió. Yo hice lo mismo. Detrás de nosotros se escuchaban voces, pasos, gritos ahogados como de alguien hablando con la boca llena de agua. Corrimos por túneles sin saber hacia dónde. Solo escuchábamos cómo los ritualistas nos seguían. Llegamos a un túnel con una salida oxidada. La abrimos y subimos. Ya en la superficie, respiré tan fuerte que pensé que me desmayaba. Javier dijo: «Lo grabé,
Lo grabé todo. Y eso fue el comienzo del verdadero terror. Esa misma noche, Javier subió un fragmento del video a un grupo privado. No tardó ni una hora cuando recibió un mensaje. Borra el video. Aún no has pagado. Javier pensó que era una broma. Yo no. 3 días después, Javier empezó a escuchar golpes en su ventana. Golpes que solo él escuchaba. Una noche me llamó a las 3 de la mañana. Ese canto lo escucho abajo de mi casa. Está en las tuberías. Y luego me dijo algo que me heló. Bro, creo que lo que estaban llamando, algo salió. La semana siguiente, el video desapareció solo de su celular y de su respaldo. Todos los archivos relacionados se borraron sin explicación. Javier decía que cada noche veía sombras en las esquinas, figuras bajas, como si alguien se arrastrara por el suelo. Yo le dije que fuera la policía, pero él solo respondió: ¿qué les voy a decir? ¿Que fuimos a ver un ritual satánico en una coladera? Tenía razón. Un día, desesperado, quiso volver para pedir perdón. Fui con él, pero al llegar, vimos algo que terminó por destruirlo. La coladera estaba cerrada, soldada, y en la superficie habían pintado algo con aerosol rojo. Lo que se ve, se paga. Y esa misma noche, Javier desapareció. La policía dijo que quizá había huido, pero yo sé que no, porque 2 días después, afuera de mi casa encontré una caja de madera idéntica a la del ritual. Estaba envuelta en trapos húmedos, y encima, una nota que decía: Testigo 2. No quise abrirla, pero la caja comenzó a oler mal, como a drenaje y metal. La llevé a un lugar lejos, al río de la colonia, y la tiré. Esa noche, escuché golpes en mi ventana, golpes secos, 3 veces, y luego, ese susurro: Vita, prendum, el mismo canto. Hasta hoy, no sé si eso fue una advertencia o una marca, pero desde aquella noche, cada vez que llueve fuerte y las coladeras comienzan a burbujear, sé que algo sigue ahí abajo, y sé que el ritual continúa, porque hace unos días alguien deslizó bajo mi puerta una hoja con una sola frase: tarde o temprano, todos pagamos. Hay historias que se olvidan con el tiempo, relatos que se pierden en conversaciones viejas y que terminan convertidos en leyendas de internet. Pero esta no es una de esas historias, porque lo que ocurre debajo de las ciudades, en los túneles, en los drenajes, en las coladeras, no nace de la imaginación. Se mantiene vivo porque alguien lo alimenta, alguien lo mantiene, alguien lo continúa. Y quienes mantienen esos rituales no son fantasmas, no son demonios, no son criaturas mitológicas. Son personas reales, de carne y hueso. Personas que tienen fe en algo que nosotros no alcanzamos a comprender y que están dispuestas a entregar lo que sea necesario para que ese algo nunca deje de existir. Ese es el verdadero terror, no lo sobrenatural, sino lo humano. Y aunque muchos creen que un ritual es una ceremonia oculta llena de símbolos y magia, la realidad es mucho más fría. Un ritual es simplemente obediencia, una obediencia tan extrema que se vuelve mortal. Ahora que conoces esta historia, quizá estés pensando que todo quedó atrás, que lo que ocurrió en aquellos túneles se quedó encerrado allí, bajo capas de concreto, bajo kilómetros de tuberías oxidadas. Pero no es así, porque hay algo que no te dije, algo que no encaja, algo que no debería haber pasado, pero pasó. Las marcas que aparecieron en la ventana de Javier, las manos con 6 dedos, volvieron a aparecer. No en mi casa,
no en la suya, en otra parte, muy lejos, en un barrio donde nadie conoce nuestra historia, en la ventana de alguien más que nunca pisó los túneles, pero que despertó a medianoche sintiendo que alguien lo observaba desde la coladera de su baño. Y cuando revisó las cámaras de seguridad, vio una figura baja, encorvada, inmóvil, parada en medio de la calle, mirando directamente a su casa. Los mismos gestos, la misma postura, la misma que vio Javier, la misma que yo vi en el túnel, la misma que, probablemente, sigue buscando, porque los rituales no terminan, se trasladan. Alguien toma el lugar del que falta, alguien más se convierte en testigo y alguien más en reemplazo. Por eso, cada vez que llueve fuerte, recuerda esta historia. Cuando el agua empiece a subir por las coladeras, cuando escuches un gorgoteo extraño en el baño, cuando la tubería vibre como si algo la recorriera desde adentro, escucha con atención. Si oyes un murmullo grave, repetido, algo como vita, prendum, no trates de descubrir de dónde viene. No te acerques. No intentes grabarlo, porque cuando te conviertas en testigo, ya no habrá salida, ni hacia arriba, ni hacia afuera, ni hacia la luz. Y si algún día una caja de madera aparece en tu puerta, sin remitente, sin explicación, sin motivo, haz exactamente una cosa: no la abras, no la toques, no la lleves adentro, porque puede que no sea para ti, o peor aún, puede que sí lo sea. Y recuerda, los rituales no buscan creyentes, buscan reemplazos.